Prometí cuidarte siempre, pero amarte así me duele. Amarte así, oh, ah, ah, al cerrar mis ojos, puedo casi sentirte. Extraño tus besos en mi piel que saben dulces como miel. Retroceder el tiempo y vivir tantos de esos momentos junto a ti. Devuélveme el aliento, que vivir ya no puedo si no estás junto a mí. Te amé y siempre te amaré. Te llevaré conmigo y lo haré hasta que el sol ya no brille. Está fuerte que hasta podría morir, porque amarte duele. Tú diste la mejor versión de mí. Escuchar tu voz, eliminaba el tiempo, mi pasado, mi presente, mi futuro fuiste tú. Soy mejor si estás junto a mí. Quiero soñar que sigues aquí. Quiero escuchar que me amas, sentir que aún me extrañas. No sé cómo vivir sin ti. Amarte duele. Te amé y siempre te amaré. Te llevaré conmigo y lo haré hasta que el sol ya no brille. Está fuerte que hasta podría morir, porque amarte duele. Tú diste la mejor versión de mí. Prometí cuidarte siempre, pero amarte así me duele. Bienvenidos a Cafecito Doble. Miren, si es su primera vez, les queremos dar la bienvenida como Dios manda, así que salud con un cafecito doble aquí. Bueno, triple hoy. Cheers. Y si están sintonizándonos nuevamente, pues muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy Sherry y yo estamos, o sea, la emoción está a flor de piel porque tenemos como invitada especial a una mujer maravillosa a la que tenemos el honor de llamar amiga. Les presentamos a Marcela Zacapa. Bienvenida a Cafecito, Marcela. Gracias, Sherry, Sheila. De verdad que el honor es mío. Yo me siento tan orgullosa de verles a ustedes dos ahorita finalmente en este programa. Gracias. Para mí esto debió de haberse hecho hace años, porque escuchar sus pláticas, ¿verdad? Abrir nuestras mentes y poder platicar de cosas tan interesantes. De las cosas que más amamos hacer con Marcela es platicar ustedes. Es que esta mujer tiene, bueno, la verdad es que Dios te bendijo con esa... Es uno de los talentos
talentos. Ese es un talento más. Y lo hablamos todo el tiempo, cuando no está Marcela, lo hablamos todo el tiempo, que esa facilidad que tenés para tocar el corazón de las personas es maravilloso. Si estábamos ahorita antes de entrar al aire y en 5 minutos mi hermanita estaba en Sherry, sí. Porque honestamente tocas el corazón así, de una, y eso es bien importante. Eso y fue por lo que dijo, ¿sabes? Porque muchas personas, bueno, no saben, fue atrás de cámaras, pero la verdad es que lo que decís, tocas, eso es un talento tuyo y yo creo que no hay nadie mejor que vos para transmitir un mensaje. Honestamente, es un talento que hay que disfrutarlo. Cada vez que si ustedes encuentran a Marcela, aprovechenla, disfrútenla. A donde sea que me encuentre. Donde sea. Me encanta. Y le gusta el café. También, si quieren quedar bien con ella, un cafecito también está bien. Por eso nosotros aquí, no, mira, ¿cómo te atendemos, Marcela? ¿Cuándo habían visto ustedes? ¿Cuándo habían visto ustedes en Cafecito Dobleto aquí? Miren, tomatito. No, si es que la conocemos. Sí. Bueno, la conocen bien por aquí. Pues miren, hoy tenemos un tema. Es un tema que no sé cómo definirlo porque es, creo yo, la gasolina de todos los seres humanos en el mundo. El tema es el amor en pareja, el amor del matrimonio, en general, tu novio o tu esposo o esposa, el amor en pareja. Entonces, te trajimos porque la verdad, tus pláticas por tu matrimonio, por tu experiencia de vida, es enriquecedora. O sea, es increíble escucharte hablar, las cosas que decís, y son lecciones. Estés o no estés en una relación, cuando decís las cosas que decís acerca de Mark, que es su esposo, ¿de cuántos años? Ya tenemos 27 años y quiero aclarar que no soy terapeuta. El otro día me estaban escribiendo, mire que queremos una terapia de pareja. Y yo, no soy profesional. Yo lo que hago es que hago makeovers, pero sí estoy felizmente casada desde hace 27 años. Tengo 3 hijas. Ya estoy lista para ser abuela, pero me dicen que no. Pero bueno, y creo que lo que te da ese papel para hablar, pues es la vida, ¿verdad? Que uno ha cometido errores y le ha costado y ha salido, y por eso uno lo comparte, porque dice, si yo pude, usted también. Exactamente. Entonces, como dicen en Twitter, abrir hilo, para comenzar la conversación, vamos a empezar hablando un poco de cuál fue nuestro ejemplo de amor, o qué pensamos nosotros que es el amor, cada una individualmente. Sheila, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿cuál fue tu ejemplo al crecer? ¿Qué viste? ¿Qué pensás del amor en general? Bueno, fíjate que he tenido como ejemplos bien puntuales acerca del amor en mi vida en diferentes épocas. La primera muestra de amor así increíble en pareja, que yo sabía que era una pareja, fueron mis abuelos, porque nuestra mamá se divorció cuando teníamos 3 años. Entonces, por muchos años, ella no tenía una pareja y no fue un ejemplo para ver en ella, pero sí en mis abuelos. Entonces, nuestros abuelos eran una de esas parejas no tan cariñosos. Fíjate que el amor se lo demostraban diferente, no era como un amor tan de afinidad, de estar abrazando o besándose. Yo no recuerdo haberlo visto alguna vez besándose. Sí, pero no era tan físico, ¿verdad? No era tan cariñoso, pero podíamos ver que ellos, por ejemplo, mi abuelo protegía mucho a mi abuela de situaciones, de cosas, como que se sentía la presencia de él en su vida, pero no era es una palabra que es de afección, ¿verdad? Como no eran cariñosos. Físico. Físico. Y bueno, esa fue la primera vez que yo tuve una noción de que era una relación en pareja y qué significaba. Ya después, cuando estaba un poquito más adulta, ya era medio adulta, más bien, bueno, no, adolescentes, teníamos como 16 años, conocimos a una pareja que representó como otros padres en nuestra vida, guías, productores, managers, y ellos para mí fueron el primer ejemplo claro de cómo me gustaría que fuera una relación para mí, en mi vida personal, porque él es de esos hombres que hasta el día de hoy la ve y le dice, qué bella estás hoy, qué bella amaneciste hoy. Así como Nacho, exactamente. Es ese tipo de hombre que la protege, pero le da su lugar, la respeta, se dan el espacio que necesitan. En ellos vi por primera vez todo lo que yo dije, ay, sí, yo sueño con eso, eso me gusta, eso quiero. Y luego mi experiencia de amor es definitivamente la que tengo hoy.
porque estoy también felizmente casada y eso es bien difícil decirlo, o sea, de que se sienta realmente, y nosotras lo sabemos como mujeres, hemos pasado por, bueno, tantas cosas, tantas equivocaciones, pero sí, verdaderamente Nacho para mí representa claramente que es el amor, absolutamente, él me ama con todos mis defectos, ¿sabes? Que uno a uno mismo se critica mucho, a veces le digo esta palabra, se autoflagela, porque vos solito te haces tanto daño diciéndote tantas cosas, y Nacho vio en mí, en mis defectos y en todas las cosas que yo veía malas, vio un gran potencial. Entonces sí, entiendo el amor porque amo quién soy cuando estoy con él. No necesariamente él tiene que decirme algo, hacer algo por mí, aunque lo hace todo el tiempo, todos los días, pero es más un amor que lo entiendo por sobre todas las cosas, por como yo soy cuando estoy cerca de él, ¿me entienden? Esa es mi experiencia hasta hoy. Yo creo que mi experiencia en realidad es un poco confusa. Tengo que admitir que no tengo claro, soy todavía una mujer soltera y no he tenido tan buenas experiencias en el amor. O sea, he tenido buenos novios, pero eso no ha sido amor. Estoy consciente completamente ya en esta altura de mi vida, estoy consciente que eso no era amor. O sea, que era lo que yo pensaba, lo que yo, enamorada del amor. O sea, como de lo que para mí, de la idea de estar enamorada, pero aunque eran buenas personas, eran buenos hombres, pero no eran amor. Entonces yo no tengo mucho que decir, realmente no tengo experiencia con una relación larga más que en la adolescencia, y era estrés, y yo también creo que me faltaba mucho madurar, entonces creo que no estaba en el tiempo correcto, con la persona correcta. O sea, para mí todavía no tengo mucho que decir, pero precisamente por eso creo que a mí me va a ayudar a más que a nadie el tema de hoy. Porque escuchar estas cosas te ayudan, y al igual que Sheila, creciendo no tuve un ejemplo claro de lo que una pareja debía hacer. O sea, yo como mujer hoy no te puedo decir cuál es la función de un hombre en una relación y cuál es la función de la mujer, porque yo vi a mi mamá ser mamá y papá, y ella aunque ella no es tan de tampoco de abrazarnos y eso, no sé por qué, pero Sheila y yo sí. O sea, nosotras sí somos de dar cariño y así. Pero la relación de pareja es diferente, entonces pues yo estoy un poco confundida en esa área, pero pues para eso estamos, para platicar y descubrir y saber. Pero Marcela, vos tenés una relación tan preciosa, y ¿qué significa el amor para vos? ¿Qué significó creciendo también? Porque sé que también tus papás, tenés buenos ejemplos de vida, pues, creciendo. Bueno, el tema del amor es tan complejo y es tan universal, porque para empezar, todos nacemos con esa necesidad de ser amados. No importa si es por una pareja, si es por un amigo, si es por hoy vamos a hablar específicamente de parejas, pero todos nacemos con ese huequito en nuestro corazón que necesita que algo nos los complete, y por eso es tan controversial, porque vamos a través de la vida buscándolo. Desde chiquito, pues lo ves, ese apego a la mamá, después los amigos, y si un amigo te hace un daño, vos ves que el niño se le vino el mundo encima, porque el amor significa todo para nosotros, es lo que nos completa. Ahorita estaban dando los ejemplos, y yo digo, es muy difícil dar un ejemplo real de lo que debe de ser el amor, porque todos somos personas humanas imperfectas. Y hoy día, gracias a las redes sociales, tenemos una idea todavía más confusa, porque solo vemos la foto en Instagram. ¿Sabes? Sí. A veces yo tiendo a ser bien pública en mis redes sociales, y sí, yo tengo 27 años casadas, pero me han costado. Hoy en la mañana nos sentamos con Mark así como... ¿Y esto para dónde va? O sea, es dificilísimo. Y creo, para toda esa gente que me dice, no, es que yo por eso mejor no me meto con nadie, la mera verdad es que las relaciones son difíciles, y sin amor es imposible tener una relación completa con quien sea. Entonces no tenemos más que amar. No hay otra más que tenemos que aprender a amar. Yo no tuve tan buen ejemplo. Mi mamá y mi papá nos amaban por sobre todas las cosas, pero
y entre ellos tuvieron un matrimonio que duró, o sea, nunca se separaron, yo no vi un divorcio, pero no era una relación sana, habían muchas cargas que traían, había muchos pleitos, al igual que ustedes, yo quedaba viendo para dónde, porque uno necesita ver ese ejemplo de, claro. pero, ¿verdad? Y el amor es mucho más, ahorita hablaban de abrazos y de cosas, y uno quiere definirlo, pero entonces, ¿qué es el amor? Y ojalá nos estén escuchando cipotas jóvenes, el amor va mucho más allá que algo físico, lo físico es lo más fácil, lo puede tener hoy, mañana con otro, pasado con otro, eso no es amor, completamente eso es más bien corromper. Sí. Corromper el amor, como esa niña que está jugando con maquillaje y dice, qué linda me veo. Ajá. Not really, not yet. Es cierto. Eso es. Entonces el amor es algo tan sagrado y lo queremos definir por algo físico, por algo externo. El amor viene desde adentro. Sí. ¿Ves? Exacto. El amor viene desde adentro. Y lo primero que te puedo decir con mi marido que aprendí es que el amor no es un sentimiento. Porque el sentimiento hoy está y mañana se va. A veces le digo a Mark, hoy no me gustas. Te quiero, pero hoy no me gustas. O sea, el amor... Cheers to that. El amor, ese cuento que le dicen, ay, sí, yo siento las maripositas y todo lo que quieras, y que bueno, yo me casé, ay, yo me voy a casar y lo amo, y lo he dicho 1000 veces, pero el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y cuando es una decisión, vos sabés que quien tiene el control de amarlo o no, soy yo, no él. Exactamente. Yo decido si lo amo o si no lo amo. Y él también. Fíjate que yo, ahorita que estamos hablando de eso, mira, yo he tenido, no fui muy noviera antes de casarme, pero las relaciones, las pocas que tuve, vaya que si aprendí con eso. Porque está Nacho escuchando, pero después hablamos. Aquí entre nosotros después. Sí, para que él no sienta que estoy ventilando mi vida antes de él, pero no, la verdad no fui tan noviera, pero esas relaciones que tuve me enseñaron demasiadas cosas. Fíjate que yo recuerdo todavía que tuve un novio del que yo pensaba que estaba súper enamorada. Ustedes, de verdad, yo lo juro, un brasileño divino. Él sabe que me parecía divino. Y fíjense que él, en algún momento, él era deportista, él era futbolista. Y se fue a jugar a Brasil. Yo lo conocí en Estados Unidos, pero le tocó que lo llamaron de un equipo y se fue para allá. Entonces, él me dijo que por favor me fuera con él, que me amaba. Yo ya estaba cantando con mi hermana, tenía mis managers, teníamos una disquera. Y yo, fíjate que, mira, aún siendo tan joven, porque tenía como 23 años, pero yo pensé, yo sí siento que estoy enamorada. Pero es que estoy bien enamorada también de mí, de mi proyecto. ¿Y qué hago yo yéndome a ver jugar fútbol a una persona, por mucho que yo sintiera que lo quisiera? Pero también entendí que el amor tenía que empezar por sentirlo para mí, fíjate. O sea, de verdad que yo sentía, pero es que yo me voy. Qué heavy, porque te escucho hablar y yo como... Es un súper buen ejemplo. Te voy a decir una cosa, Marcela. Hay un libro, yo no sé si vos has escuchado hablar de este libro, se llama El libro de las cabronas. Y Sheila siempre me ha parecido, yo no lo leí todo, yo empecé a leerlo, esto fue hace muchos años, pero para mí, Sheila siempre ha sido la persona que describen en ese libro, o sea, la mujer cabrona de la que hablan en el libro, es Sheila. De verdad, o sea, eso que estás diciendo ahorita, ¿cuántas personas en la vida de verdad pensarían... Bueno, tal vez lo estoy diciendo así porque a mí me cuesta sentir, o sea, yo sería como, mi amor, me tengo que ir, no sé, qué sé yo, a Italia porque allá esté yo, ok, voy a hablar con mi familia, o sea, quizás quisiera o no, aunque me lo pensara, al final posiblemente yo lo haría, pero nunca me hubiera puesto a pensar, pero yo amo lo que hago, amo mi vida y amo lo que ahorita, entonces voy a decidir no ir. No sé si yo hubiera podido, pero te escucho hablar y me da mucho orgullo tener ese, ¿sabes? Pero esa personalidad, no sé. Es que, ¿sabes qué, Marce? Siento que... Porque no era matrimonio. Uno debe de amar con libertad. O sea, no podés esperar que la persona se quede allí con vos o pensar que porque vos lo estás amando o esa persona te está amando, puedes privarlo de eso. ¿Qué pensás vos acerca de eso? Está buenísimo esto, porque no van a esperar mi respuesta. Ok. Fíjate que, déjame organize my thoughts, porque es bastante.
Pausa. ¿Ves? Esto es lo emocionante, es de estas conversaciones. Y estoy pensando cómo lo digo, porque sé que hay varias gente que ve y dice justamente eso. Por eso es tan importante, creo yo, la etapa del noviazgo y para ir viendo, ok, espérate, ¿es o no es? ¿Y cómo sabes que es o no es? Exacto. Cuando vos estás en ese... Acuérdate que es una decisión. Sí. El otro día hablaba con mi hija y me parece tan chistoso. Yo me casé con Mark, ustedes, y si lo vemos para atrás ahorita decís, si vos analizás en papel y lápiz, ¿se casan o no se casan? No, esto es un desastre. Esperando a pasar. Era un desastre. Estaban súper jóvenes. Era un desastre por varias razones. Pero teníamos la decisión y yo tenía la firme convicción de que esto iba a funcionar. Sí. Porque íbamos a meterle la gana entonces, primero tenés que decir, yo creo que el ser humano es tan poderoso que si vos querés decir, esto lo voy a hacer que funcione, vos vas a hacer que funcione hasta una relación tóxica. Entonces, primero comienza con la decisión. Ahora, ¿cómo sabes si es esa o no es la persona? Tiene que haber sacrificio. Sí. Al contrario, tiene que haber ese desprendimiento. Entendemos que el verdadero amor viene a fortalecerte, viene a sacar lo mejor de vos, pero para que saque lo mejor de vos, no puede haber amor sin una sumisión total de ambos, ¿sabes? Sin un decir, no, yo ya no decido sola. Sí, yo me muero por hacer lo mío. Hay miles de cosas, para los que nos conocen, Mark es totalmente distinto a mí. Y hay miles de cosas que yo he dejado de hacer o que yo he dicho no porque él sobre su cadáver. Y hay miles de cosas que él ha dejado de hacer porque sobre mi cadáver. Pero acuérdate, Marce, que ustedes estaban casados, o sea, correcto, desde bien no, por eso te digo, en efecto, este muchacho no lo quería, no era amor. No. Era probablemente, ¿cómo se dice en español sin ser malcriada? Infatuation. Sí, como es un enamoramiento. Enamoramiento que hay una... Enamoramiento de cipotes. ¿Qué es lo que pasa? Una tusa, como dice tenemos miles de cipotes que dicen, es que yo lo amo. No, mamita, no lo ama. Eso no. Y le dan todo y no es amor. Entonces, que por cierto, por eso para mí el matrimonio es algo tan sagrado, porque si el hombre no está dispuesto ni a casarse con vos, de arranque ahí no es amor, no puede ser amor. O sea, porque no puede comprometerse a algo serio. Cuando vos, antes de Mark, o sea, antes de casarte. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste con Mark? Cuando lo conocí, 18, me casé a los 21, no estaba embarazada. Salí embarazada a los 5 meses, no que haya nada de malo en eso. Correcto. Ok, antes de conocer a Mark, o sea, antes de él, ¿alguna vez pensaste... O sea, vos pensabas igual del amor antes de Mark y durante, o sea, tu idea del amor siempre fue, ay, esto está intenso, siempre fue igual, o sea, ¿ha sido igual? No, definitivamente, y por eso es que los mayores le hablamos a los cipotes, porque todos fuimos cipotes en algún momento, a todos decíamos, es que yo lo amo, es que yo firmaba el apellido, o sea, como te digo, nacimos con esas ganas de ser amadas, como dijo Sheila, con nuestros defectos, de poder ser como soy y que esta persona me ame, que yo no tenga que pretender, que yo no tenga que actuar, que él me quiera y que si la paseé, que me diga, está bien, no te preocupes, está bien, no es el fin del mundo. Mi historia antes, yo se las he compartido miles de veces, yo tenía anorexia y bulimia, entonces yo sé lo que es entrar en esa bola de nieve que vas para abajo y para abajo y para abajo y realmente viendo cómo suplís ese sentimiento de belonging, de pertenecer, ¿sabes? Que eso lo encontré con Mark, me acuerdo una vez recién casado que él venía de un día difícil de trabajo y llega y entonces solo llega y yo lo abrazo, hola mi amor, y nos abrazamos y él se queda y me dice, es que con vos estoy en casa. Fuimos creados para ser amados, entonces cuando encontramos esa persona que está dispuesta a comprometerse, a ceder, a dejar ir incluso sus ideales, no porque tus ideales sean malos, y cuando dejas ir, créeme, que Dios te regresa muchísimo más de lo que jamás imaginé. Yo ni un sueño he tenido que dejar ir por siempre. Los he tenido que dejar ir para muestra de respeto, para muestra de compromiso, pero de ahí Dios me regresa el doble, el triple. Cuando uno es obediente es como,
vas viendo cómo la maquinita funciona. Pero eso, ¿verdad? Que tiene que ser mutuo, porque vamos a hablar del caso de una mujer que deja de hacer lo que tiene que hacer porque ahora es ama de casa y ahora está en su casa todo el tiempo cocinando, haciendo los quehaceres de la casa y su esposo está trabajando. Entonces, en ese caso, el amor, yo siento que sí puede esta mujer quedarse en su casa y frustrarse un poco porque ya no está desarrollándose en el área que le gusta, ya no está viendo a la gente que le gusta, ya no está disfrutando de la vida de la misma forma, porque no quiere decir que una mujer lo hace de malas o que no lo quiere hacer. Obviamente todas las mujeres enamoradas queremos atender, servir y sobre todo en el matrimonio, cuando ya sos un matrimonio, pero ¿qué pasa con todas estas mujeres que se dio ella completamente, pero él no se dio nada? Porque alguien tiene que trabajar, entonces entre ella y, me imagino yo esto, ¿verdad? Yo nunca he estado casada, pero entre vos y yo, pues yo trabajo, vos te quedas en la casa, pero entonces, ¿qué pasa allí con el amor? O sea, es tan fácil desenamorarse porque ahora ya no es, como dijiste al principio, ya no es un sentimiento, ya el sentimiento ese del fuego del principio y los fuegos artificiales, eso se terminó. Ahora estamos hablando de una persona que tiene con una pareja, novio o esposo, 7 años, 8 años, ya hay monotonía, 20 años, hay monotonía, pero ya yo estoy ya no hice lo que me gustaba, quería ser, no sé, cirujana, quería ser esthetician, la que inyectar Botox, qué sé yo, o sea, que tenía sueños, que quería poner un spa pero ya no, o sea, está viendo novelas. Pero, bueno, pero esa no es culpa del amor, esa es cuestión de perspectiva. Y creo que la culpa no es, pues, el hombre que se casó y que sigue trabajando porque, pues, no puede parir los hijos. Y creo que por eso es bien importante, antes de casarse, tener una plática. Con Mark no la tuvimos, fue un desastre, pero Dios fue maravilloso con nosotros y estábamos bien enamorados. Pero sí es importante decir, bueno, vos... yo tengo una amiga que aconseja parejas y lo primero que le dice, si usted se va a casar, apunte cuáles son sus expectativas, porque las expectativas no son más que construcciones para resentimiento y frustraciones, pero no es culpa del marido, no es culpa de la mujer. Creo que hoy día, desgraciadamente, se nos ha dicho a la mujer que si usted no está trabajando, teniendo hijos, cocinando como chef, viéndose como Elle Macpherson o a saber quién es la nueva modelo de moda y sin una tan sola arruga o una tan sola queja, entonces está frustrada, no está siendo suficiente. Ese sentido de no está siendo suficiente, o sea, debemos de entender que si vos te casás y querés tener una familia, la que va a tener el bebé es la mujer, no hay para dónde. Pueden perfectamente hablar y decir, mira, hay miles de casos que la mujer tiene un mejor trabajo que él, por cuestiones económicas dicen, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar y vos te quedás con el niño, o los dos tenemos que trabajar, pero la mujer es la que tiene el niño, y eso no es para sentirse de menos o frustrada, porque de nuevo, créeme, ninguna cantidad de inyección de Botox que vos le puedas poner a todas las mujeres de este mundo se va a comparar con una vida, con una vida que vos decís, eso es mío. Así es. El hombre, el otro día mi hija pasa histérica. ¿Pero por qué? ¿Por qué, mamá? Los hombres no tienen que sufrir como nosotros y no viene la regla y no la regla. ¿Por qué? Digo, mi amor, perspectiva. Vos podés decir por qué o podés decir, nunca el hombre va a sentir, nunca el hombre va a sentir lo que es una pateada adentro. Nunca el hombre va a sentir lo que es, espérate, o sea, se está moviendo. Yo le decía a mi marido, es que se está moviendo, se estás creando una vida. Mis hijas que aman a su papá, mi esposo es pero es, mami, ese bond. Sí, es cierto, hay una conexión que no hay. Y las mujeres decimos, pero fíjate que yo no puedo trabajar. Sí, no. Y sí podés, o sea, yo trabajo, yo tuve mis hijas y yo trabajo. Fíjate, y más hoy día. Fíjate que me gustó algo que dijiste ahorita y yo creo que ese es un punto bien importante a la hora de querer entender el amor.
hablaste de las expectativas que uno tiene, de cómo uno a veces tiene esa ideología de lo que es el amor. De lo que debe ser. Ajá. De lo que debe de ser. Y te creas estos castillos de arena en tu mente de que así tiene que ser el amor y te cuadras en eso, que ya después cuando tenés una relación, el hombre puede ser buenísimo, él puede ser súper buen partido para vos, puede ser súper lindo a su modo, pero si no es exactamente como vos te lo hiciste en tu mente, ya no funciona y decís, pues no, porque lo que yo quería era tal cosa. Entonces, pienso que debemos tocar un poquito este tema, porque para empezar siento que las mujeres, muchas de nosotras, amamos el fairy tale del príncipe. El romanticismo, vaya. Lo que nos han, bueno, un montón de gente se queja y la monta contra lo de Disney y todo eso, y yo entiendo el punto de vista que tienen con respecto a que creen que el príncipe azul es el que llega y que te rescata de alguna manera, que te convierte en su reina y él viven felices para toda la vida, ¿verdad? Entonces, yo sé que mucha gente critica eso y muchas mujeres dicen, no, pero es que ese no es mi príncipe. Pero tenemos alguna amiga que nosotras consideramos que ha tenido muy buenos partidos de hombres que la quieren cuidar, que la quieren proteger, y es como, no, porque yo quería que él. Entonces, hablemos un poco de eso. Cuando quiero decir algo antes de que se me olvide. Ajá. Sí, que eso está buenísimo. Sí. Y era un punto que quería tocar. Lo dije creo al principio, no puede haber una relación sin sacrificio. El amor sin sacrificio no existe, no es amor, es conveniencia. Hay miles de parejas acá que es que tiene que llevamos 9 años, pero la verdad es que, y vos evaluás la pareja por fuera y decís, pero no está dispuesto a ceder en nada. Eso no es amor, No. es que está conveniente con vos. Conveniente. Eso no es amor. Cuando No, vos amás, te cuesta. Pensé en una amiga que no te sirve de nada, que no está dispuesta a hacer nada, más que pasarla bien con vos. Exacto. Está bien, es tu amiga de pasarla bien, pero no es una relación. No. Una relación nace cuando usted está en un mal momento y es incómodo para mí, pero ¿dónde estás? Yo vengo. Exacto. ¿Por qué? Porque quiero cultivar una relación. Entonces, muchas quieren, el otro día hay una canción que me encanta que decía, una pareja, tu pareja perfecta no se encuentra, se hace. Sí. Y hoy día tenemos un montón de mujeres que dicen, no, pero él no me va a venir a cambiar a mí. Yo ya hice A, B, C. Yo doy gracias a Dios, cada quien, ¿verdad? Pero yo doy gracias a Dios haberme casado tan joven y ser nada. Exacto. Yo no era nada. O sea, graduada, ni me había graduado. Entonces yo realmente, cuando a mí me decían, hoy oigo y entiendo, porque hoy, que soy el armario H&M, que me viniera a decir Mark, pero fíjate que no quiero que salgas en... ¿Cómo? Dispénseme. Usted no me va a venir a decir a mí cómo voy a manejar mi vida porque le he estado manejando muy bien. Entonces yo entiendo y créanme, ellas pueden decir, no soy sumisa. No me sale fácil. No. Soy una mujer fuerte, mi marido es dócil, es bueno, es noble. Mark. Y lo mejor que yo he podido hacer para mi matrimonio no es hacerle entrar en razón, es ayudarlo a crecer y yo callarme. Una vez vos nos dijiste algo, ustedes miren, nos dice Marcela, el contexto estábamos bromeando, pero ella nos dijo, mamita, tenés que saber cuáles son las batallas que estás dispuesta a luchar. Dice, uno tiene que aprender a escoger sus batallas. ¿Sí o no? ¿Real o no, Marcela? Exactamente, y hoy día se nos ha hecho creer, no, pero es que yo lo quiero de esta manera y a esta hora y en esta forma, y si no me viene en esta forma, ningún hombre te va a venir hecho, y el que te viene hecho es porque ya lo hizo otra y es de otra. Exacto. Y a veces ves como en tu amiga que tiene... Pero nadie lo quiere trabajar, nadie lo quiere trabajar, dispuesto. Y te lo digo, y se los digo porque de verdad ahorita que decían, y la mejor para hablar del amor, si supiéramos hoy en la mañana, o sea, anoche era yo, gracias a Dios hemos llegado a una etapa con Mark en donde nos hemos dado cuenta, y fui yo la que más me di cuenta y la que dejé de pelear, porque las mujeres... tendemos a ser
dramáticas y tendemos a ser, ¿verdad? Extremistas, y exigentes y y manipulamos también. Nosotros no lo aceptamos. O sea, la mujer es muy difícil que diga que está manipulando, cuando pero yo he visto somos fuertes cuando no somos débiles. O sea, yo he visto en full force a una mujer ser súper manipuladora. Me tocó a mí entender que estamos en el mismo barco. Si yo gano y él pierde, perdimos los dos. Si yo me embreco, no vamos a ningún lado. Si yo lo embreco, nos estancamos. Y por eso muchas parejas hoy día dicen, fíjate que nunca nos pudimos llevar. Yo detestaba cómo dejaban los zapatos en el piso. Ajá. Y vos decís, pero se casaron así. Porque antes lo aceptabas y ahora no. ¿Ves? Es que eso debe ser súper difícil, porque yo creo que aquí es donde en una relación tiene que haber tolerancia, creo yo, porque tenés que aprender a tolerar, porque, o sea, por ejemplo, por lo que acabas de decir de los zapatos, a mí me pasa mucho en cosas de la cocina. Si yo digo que así tienen que ir, ¿cómo me molesta, Marcela? Esto es en mi etapa de señora, ustedes, porque yo joven creo que a mí no me importaba. Pero, claro, correcto. Se pone peor con el... Sí, pero se pone más difícil. Correcto. Pero si un novio mío sabe que los cuchillos van para abajo en tal contenedor y no los deja así, a mí me molesta mucho. Marcela me molesta, o sea, me molesta. Hay cosas como esas es que son tonteras. Siempre son tonteras. ¿Qué pasa? Siempre. Como mujeres también. Como apretar la pasta de dientes. Miedo, y en ese miedo, y nosotros también lidiamos con frustraciones personales. Vos ahorita diste el ejemplo de la persona que se casó y que no pudo seguir su carrera, y pueda que en efecto sea una frustración personal. Yo tengo una amiga que estudió, pero después tuvo hijos y decidió no ejercer su carrera, y ella por años estuvo frustrada, pero esa frustración, ella estaba tan clara que no culpaba al marido porque había sido decisión de ella, y tampoco salía de esa frustración porque decía, sí, yo quiero hacer mi carrera, pero decidí mis hijos y estoy contenta. Y en efecto ahorita ya regresó a su carrera y no hay problema. Es que también la gente cree que si no te lo... Mire que como mujer, pero es que si yo no sigo la carrera ahorita, entonces... Espérate, o sea, invertí en tus hijos y qué belleza la mujer que se puede quedar en casa. Sí. Pero lo que te quería decir es que a veces nos aferramos a esas cositas que, mira cómo deja los cuchillos. Sí. Y mira cómo deja los cuchillos, y mira cómo deja los cuchillos, y va con los cuchillos, y va con los cuchillos. Sí. En vez de decir, pero mira todo lo bueno que tiene. Exacto. Es decisión de uno. Exacto. Si vos sabes que estás en un barco náufrago, solo con él, por el resto de tus días, vos vas a encontrarle el lado bonito. Así y no te suicidas. Correcto. Pero imagina, mira, otra cosa de la que quiero que hablemos, porque es que en serio tengo tantas cosas en mi mente porque yo he tenido muchas experiencias así como reveladoras en mi vida sentimental. Fíjate que pensaba en esta frase, cuando es un amor real, para que usted sepa, una de las cosas que te hacen como que te caiga el 20, ustedes, esto sí es amor real, es porque no duele, digo, siempre va a haber, hay un proceso, como dice Marcela, en las relaciones y el matrimonio es un proceso donde obviamente a veces te duelen un montón de cosas que pasan, es parte del proceso, pero no hablo de ese tipo de dolor, hablo de este otro tipo de dolor, como de las infidelidades o de hacerte sentir que se te hace un nudo en el estómago, no puedes ni comer nada porque lo que andas es una gran ansiedad, no sabes si esa persona está con otra mientras vos estás aquí trabajando y tu mente está en otro lado que ni te puedes concentrar, una persona que te hace llorar porque te hizo sentir de menos o porque te hizo sentir que no sos suficiente para estar con esa persona. Fíjense que yo una vez salí con alguien que yo no sé por qué me dolió tanto, porque yo creo que son cosas de ser joven, ¿verdad? De cuando crees que estás enamorado, terminas una relación y de repente me encuentro a mí misma envuelta en un gran dolor. Yo como, ¿cómo es posible? ¿Con quién estará? ¿Será que está? Y fíjate que tuve un momento revelador. Yo estaba orando, estaba pidiéndole a Dios que me ayudara con ese dolor. Me acuerdo perfecto que me estaba quedando en la casa de una de nuestras mejores amigas en Miami. Me fui para escapar
de eso, grave error también, ya vamos a hablar de eso. Uno no puede escapar del dolor, lo tenés que enfrentar, pero ya vamos a hablar de eso. Pero yo estaba escapando del dolor en otra ciudad, yo creía que si yo me iba, a lo mejor se me olvidaba más rápido, pero no, el dolor te sigue donde quiera que vayas. Sí. Entonces estaba yo a punto de dormir, viendo para arriba, los ojos súper abiertos, no me podía dormir de todo esto que les digo, de tanto pensar y esa ansiedad que te da. Y me puse a analizar y dije, Dios, necesito una señal, necesito salir de esto. ¿Y sabes qué fue exactamente la pregunta que vino a mí? Era como si Dios me lo hubiera preguntado. Sheila, en tu momento más feliz en esa relación, regresé en el tiempo como si fuera una maquinita, rewind, hasta el momento más feliz que viviste con esa persona, el más feliz que puedes pensar. Ahora que llegaste allí, esa felicidad es suficiente para vos. Era lo que soñabas, era lo que alguna vez dijiste, sí, es que este es mi máximo, por eso voy con él, me completa, esto es lo que yo toda la vida soñé, voy por eso, porque... Y mi respuesta fue no. Fíjate que eso que vos decís, volvemos a lo mismo del compromiso. El amor tiene que empezar con compromiso. Vos misma dijiste, bueno, pero era novio, no hay compromiso. Y en efecto, para eso es el noviazgo. Sí. El noviazgo es para que vos midas, claro. Fíjate cómo me trata, cómo me siente. Y y yo lo sé porque yo también, todos, sí. Hay varios que están tan necesitados de sentirse amados que aceptan lo que sea. Ay, sí. Y dicen, bueno, pero vieras que, me acuerdo una vez recién casada una persona X que decía, excelente marido, excelente, vos no sabes, solo que los martes él va a burdeles. Y yo, ¿cómo así? Pero desde entonces vos ves cómo nuestra mentalidad es, espérate, pero entonces no es un excelente marido. No. Pero hay gente tan necesitada y vos decís, bueno, pero mira, A, B, C, D, entonces no está tan mal. Entonces, ahí empezaste mal. ¿Ves? Sí. Ahí empezaste a llamar amor a algo que no era. Exacto. Fíjate que eso es súper interesante. Me gustaría también saber cómo detectar eso en la etapa del noviazgo. Cómo detectar que eso no es lo que decís. Eso no es. Una vez Nacho, el esposo de Sheila, Nacho me dijo... Estábamos hablando y no era algo mío, sino de una de nuestras amigas. Y entonces él hizo un comentario que me abrió los ojos. Dijo como, creo que mi amiga lo que había dicho es como, sí, pero algo que no era borracho o algo así. Entonces él se ríe y dice como, o sea que hay que aplaudirle, que ay, no es bien lindo, no me pega. Ay, es bien lindo, no es borracho. Hay que aplaudámosle que el hombre no te pega. O sea, no, eso es algo que ya debe... Ya debe estar con el compromiso del que hablaba con el compromiso. Pero por eso lo que ustedes decían, uno desde chiquito, y por eso es tan importante, y todos los que estamos casados o los que tenemos una buena relación, es ser ese ejemplo, porque desde chiquito vos andás buscando ejemplos. Y dependiendo del ejemplo que vos ves, exacto, es la idea que vos te vas a ir haciendo. Es muy importante que, y yo lo hice desde chiquita, yo me fijé en una pareja que de mis tíos y yo decía, qué bello cómo la trata, qué bello acá. Y vos vas haciendo tus no negociables. Sí. El problema es que uno se desespera y hoy día, yo me acuerdo, mis hijas que son espectaculares, ¿verdad? Que yo las amo y yo siempre decía, Señor, yo no sé si me las van a amar, yo no sé si me las van a hacer. Y yo sí nací en una familia bien tradicional y para mí casarse es súper importante, pero fíjate que Dios me hizo ver, hey, si es que no es casarse por casarse. O sea, ¿qué preferís? ¿Que esté mal casada o que esté soltera y que la llene yo? O sea, el amor no te lo... Y hoy vemos mucha gente que decide no casarse. Sí. Y no son menos que, no les hizo falta algo. Pero la Biblia habla de que no necesariamente te tenés que casar. Pero es tener ese no negociable y decir, no. O sea, si yo me voy a casar es para que alguien venga y nos fortalezcamos, enriquezamos. Sí. Que me venga a enriquecer mi vida. Mira cómo lo arreglé. Que me venga a enriquecer mi vida. Pero no casarse porque ni modo. Porque es que no es tan malo, la verdad. O sea, de verdad que el matrimonio es algo tan espectacular, pero a la vez tan difícil y tan sagrado,
que sí amerita que uno antes haga ese proceso de decir, espérate, ¿qué es lo que estoy buscando? Y como dijiste vos, sanarse en uno. Sí. Porque a veces queremos ir a que el matrimonio nos venga a arreglar cosas que no, Claro. no le toca a él cargar. Pero está preguntándote como, pero entonces, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Pero es que mira, eso yo creo que lo que acabas de decir, lo acabas de mencionar hace un ratito y quiero que toquemos eso porque a mí me ha pasado, yo creo que es súper importante decirlo. Es cuando una persona no está segura de lo que el amor es, pero acepta porque necesita ser amado. Yo creo que yo he sido víctima de eso, fíjate, muchas veces. O sea, siento que al crecer, bueno, Sheila lo dijo al principio, somos hijas de una mujer que se divorció ya a los 3 años, ya mi papá no estaba con nosotras. Entonces hubo un rango de tiempo donde mi mamá se divorció de nosotras también. Se divorció de nosotras también. Entonces, no sé si eso es, no sé ahora en mi etapa adulta, puedo decir como creo que tengo daddy issues, que en inglés pues entran un montón de temas en esto, pero yo creo que sí me hizo falta. Creo que ese te dejé, abandono te queda, ese abandono, eso de parte de mi papá de te dejé, me dejó para toda la vida. Ahora tenemos una relación muy buena con él, que en otro momento hablaremos. Ya tenemos una relación reciente, pero ya la tenemos. Pero todos esos años, creo que sin querer, porque yo estoy segura que es inconsciente mi necesidad de ser amada. Sé que fue inconsciente. Eso de quiero estar en una relación, me quiero sentir amada y quiero sentir que no me va a dejar. Y he tenido inseguridad siempre que me van a dejar. Y ahora, en mi etapa de mujer adulta, siento que es por el abandono de mi papá. 100%. Fíjate que te voy a decir algo. Confesión. Mark y yo nos casamos enamorados. Mi papá, mi mamá dan la vida por mí. Yo sé que me amaban. Tenemos un matrimonio bello. Lo amo. Él me ama. Pero él no me completa. Y él no me hace feliz. Con todo, y quien conoce a Mark de verdad que es un santo, es la cosa más bella. ¿Quién no daría por un marido como él? Pero yo recién casada, yo me casé así como muchas mujeres diciendo, entonces él me va a hacer feliz. Sí. ¿Verdad? Por cara. siempre. Sí. Y correcto. Es imposible que alguien más, no importa si es tu marido, no importa si es tu mamá, si son tus hijos, cargar con la felicidad de alguien más, nadie puede con eso. Y yo me acuerdo las miles de veces que mi pobre marido se sentía, venimos, tenemos que hablar. No me querés, yo lo sé, lo siento. Aún así, este matrimonio tiene que funcionar. Yo sé que no me querés, y más me queda viendo como, ¿what? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Pero, y era porque cuando nosotros andamos buscando eso que ningún ser humano nos puede dar, solo Dios. El ser humano falla y decimos, no me quiere. ¿Viste? Exacto. Casi ¿Viste dándole cómo la le razón. dije que me trajera limones y no me los trajo? O sea, y son tonteras. A veces son tonteras. Y claramente aquí no estamos hablando de las esposas que han sido abusadas y todo eso. Eso es, Sí, no, es otro tema. Pero un matrimonio normal. Y yo recuerdo, claro que Mark me fallaba. Claro que yo le fallaba a él. Y tuve que entender, y eso que Dios ya me lo había dicho bien claro, y todavía, no, ahorita yo ya estoy clara en eso. Yo sé que quien me completa a mí es Dios. Quien me llena a mí es Dios. Quien me hace feliz soy yo. No es mi Dios, porque entonces uno dice, no, pero hay que mirar la tragedia que me pasó. Mira, Dios, por eso no soy feliz. No, o sea, bien claro, Mark solo viene a ser un extra. Exacto. Un extra que puedo deleitarme en él, me falle o no me falle, que sabemos que me va a fallar. Exacto. Sabemos que yo le voy a fallar. Y ahí es donde viene esa gracia. Ahí es donde viene eso que vos decís, claro, Mark me falla y a veces uno lo quiere matar, pero no estás así como, ¿cómo se le ocurrió? Exacto. Pues sí, ¿y qué pretendías? Ajá. Que no te fallara. Pero es porque estamos esperando que esa persona sea nuestro Salvador, que esa persona sea nuestro Dios. No. Ese es
una persona que Dios te regaló para que te acompañe en el viaje, para que el camino sea más armonioso, Exacto. para que llegues más rápido. Sí, ¿no? Y tener ese compañero de vida, o sea, una persona con la que puedes compartir tus triunfos, que puedas sentir consuelo cuando necesitas apoyo por algo malo que te pasó. Pero en realidad yo siento, el otro día estábamos en las mañanas del 5 y ellos se conectan con una, yo creo que yo creo que ella es, no sé si es psicóloga específicamente, pero sí es una persona que te ayuda con tu... Habla de relaciones, de la relación con vos y en pareja, lo que sea. Ella se llama Florencia, que la recomendamos a propósito. Es Florencia Delvis, que por cierto la recomendamos muchísimo. O sea, búsquenla por favor en sus redes sociales. Marce, te recomiendo que la busques. Es buenísima, mexicana. Entonces, hablábamos la otra vez y bueno, como parte del panel y parte de los conductores, me toca a mí yo hacer una pregunta o que me haga una pregunta, fue algo así. Y según mi respuesta, ella me dijo, te voy a decir qué pasa. Estás confundida y no estás lista. O sea, desde el momento en que vos decís, no sé si estoy lista, yo creo que lo estoy para una relación, desde ese momento ya no estás lista. Hay un trabajo y un proceso que hay que hacer uno, y lo estoy diciendo porque acabas de mencionar, solo yo me voy a hacer feliz, solo yo me voy a complementar. Estoy consciente que creo que debes estar sano cuando esta persona llegue a tu vida, porque vamos a decir que esta persona, que mi novio en este caso, mi futuro esposo, lo encuentra en un momento en donde él tiene muchos problemas personales. Yo creo que ya ahí la carga podría ser muy pesada para una persona que no está estable tampoco y que tiene problemas de que no ha sanado. Imagínate ese encuentro como sería. Ahora, sí creo yo que cuando viene una persona a tu vida y vos estás bien, en armonía con vos, o sea, estás lleno, pleno, o sea, estás feliz con quién sos, con lo que estás haciendo, con tu rutina, con tu vida, te estás divirtiendo, hay luz en tu vida en ese momento. Esa persona llega, como lo que decís vos de Mark, llega a ser un extra que te apoya y te mejora, te hace sonreír más, te hace sentir más contenta, pero no es la razón para que lo seas. Creo que es lo ideal, pero fíjate que en mi caso personal, y justamente ayer estábamos hablando, y en efecto, así tiene que ser, o sea, y esa es la visión para entrar, pero con lo único que yo diría es eso de estar lista. Sí. Nunca vas a estar lista, y de hecho, cuando yo me casé... Eso es lo que yo siento. Nunca vas a estar lista, y hoy día también, gracias a las redes sociales, que son poderosas, pero también te tiran esta falsa imagen, creemos que 100%. tenemos que tener la casa, el carro, nuestro sentido y estar limpia. Creo que lo más bello de un matrimonio es que venís a crecer con esa persona. Hay muchos que dicen, no, yo me voy a casar, pero yo no voy a dejar de ser quien soy. Entonces no se case, porque usted va a dejar de ser quien es, para ser alguien mejor. Pero tenés que dejar, si no, ¿para qué te casaste? O sea, si vos yo hoy día te lo digo, soy otra porque he adoptado cosas espectaculares de mi marido. Si yo hubiera seguido siendo quien yo soy, también sería espectacular, pero ahorita soy más espectacular. Sí. Y Mark también. Entonces, el punto de casarse es esa moldeada. Es eso, es como dos manos que se juntan y dicen, no, pero yo no voy a cambiar, no, pero yo tampoco, pero entonces, tiene que haber eso. Sí. Y cuando vos logras eso, cuando vos ves esto, no sabes si es una, si es la otra, son uno. Como dice la Biblia, de verdad que son uno. Y eso hace que, como te digo, el caminar sea más enjoyable y que tengas un solo propósito. Yo miro a vos y a Nacho. Sí. Mira qué bello, cómo, ¿verdad? No se sabe. Espérate, pero entonces, ¿quién es? Cher, vos sos la que sale en la cámara, pero entonces hay una línea tan unida en eso y ambos se complementan tan bien y van llegando más rápido y ¿verdad? Entonces eso, o sea, no es de llegar lista, porque siento que tantos tienen miedo y dicen, no, pero es que yo tengo un desmadre en mi cabeza, que yo primero tengo que estar limpita. Y sí, definitivamente ayuda, pero nunca vas a estar limpita. Siempre vas a necesitar. Yo creo que sí. Yo te voy a dar dos ejemplos. Lo que hablaba antes me lo dijo me lo dijo Florencia. Lo que dije antes me lo dijo Florencia.
y me hizo pensar. Pero ahora yo les voy a contar algo que me pasó. Con un amigo me estaba contando que él estaba pasando por un momento súper, súper, súper oscuro en su vida. Fue a la playa un día y estaba pensando en suicidarse. O sea, se quería quitar la vida. Y estaba acostado así en la playa en ese momento y cruzó su actual pareja y le dijo, le dio plática, le empezó a platicar. Entonces le dijo, ¿querés hablar con alguien? ¿Quieres platicar con alguien? Y se sentó y todavía me dice, se llama Mario, mi amigo, estaba en como, qué raro esto, ¿qué está pasando? Platiquemos pues, pero él en un momento súper oscuro. Platicó con él y esa plática se convirtió en una relación y esa relación en un matrimonio. Y han pasado sus altos y bajos, pero esta persona llegó a sanarlo. O sea, llegó a ayudarle en su sanación. Entonces, no siempre... Hacer instrumento. Hacer instrumento, correcto. Entonces, creo yo que no siempre, con lo que me acabas de decir, o sea, no hay un momento para estar listo. No, puede ser que en ese momento te encuentres decir, activo y vas al gym y estás feliz. ¿A quién usa Dios para Pues, moldearte? Gente. Gente. Si vos no te llevas con nadie y no profundizas con nadie, vos vas a morir siendo la misma persona que naciste. O sea, no creciste nada, no diste nada, no impactaste nada. ¿Cómo impactamos? No en los edificios, ni es en la gente que invertimos. Para eso estamos aquí. Exacto. Para las relaciones. Exacto. No importa si te casaste o no. Todos podemos tener relación con alguien. Y eso que tienes. No, pero yo me llevo con todo el mundo, pero no conozco a nadie. Es que también yo creo que es importante para todas esas mujeres y hombres que nos están viendo, que están en ese proceso de cómo, ay, ¿será o no será amor? Yo creo que es importante que sepa que todos tenemos procesos diferentes y la felicidad es bien subjetiva, o sea, es de acuerdo a lo que para vos es la felicidad. Lo que para mí representa ser feliz no necesariamente para ella o para vos, pero creo que sí hay ciertas cosas que por lo menos te dan una guía. Y como hablábamos antes, primero, un verdadero amor no te va a hacer llorar, no de dolor, no de traición, no de ese tipo de llanto. Puedes llorar de otras cosas, pero no así. Es una persona que está dispuesta a ceder junto a vos, no solo de un lado, sino de ambos. Yo creo que también es importante ver que el amor no necesariamente tiene que ser como vos lo ves, porque honestamente así uno arruina muchas cosas. Uno tiene lo que estamos hablando, las expectativas tan altas que luego eso solo te hace desilusionarte y a lo mejor perdiste de estar acompañada de una gran persona a tu lado. Pero sobre todo, al final, yo lo que concluyo es que el amor más importante es el que vos te das a vos mismo. Porque honestamente el que viene, como decía Marcela, es que solo Dios te va a complementar como para que vos tengas esa felicidad adentro de vos y puedas regalársela a los demás. Entonces yo creo que al final ese tipo de amor, ustedes, es el más importante en las relaciones, el que te tenés a vos mismo. Es que mira algo, vos sos feliz. Soy feliz. O sea, casarse no te hace feliz. No. Sí. ¿No estás casada? No. Y sos feliz. Soy feliz. Miles de mujeres, miles de hombres. Exacto. Que no están, yo estoy completo. Y es importante eso, no te casás Sí. para que te completen, para que te hagan feliz. Sí. No. Es, Vos te casás para feliz o complementar. triste. Sí. Exacto. Si te mantienes Y triste te o voy a- arrecha o lo que sea. Correcto, sí, te complementa. Y fíjense, o sea, yo me quiero casar. Yo Claro. quiero conocer al amor de mi vida que por ahí anda también completando sus cosas. Y yo Taguen a completo. aquella persona que crean que es el amor de la Sí, vida. sí, Vaya. qué interesante. Taguen, yo siempre leo, yo leo. Sí, Yo leo, nosotras nosotras todo. leemos nuestros comentarios. Taguen allí. Pero Mándenme las fotos a mí. Sí, Marce, Sí. para que depuremos Yo voy a primero. escoger. ok, sí, Ajá. me parece bien porque yo, obvio, he escogido súper mal en mi vida. Y si alguien cree Súper que mal. es un match con otra persona que cree, también taguen, Sí, ¿verdad? sí, Sí. Y bueno, quiero hablar un poquito dentro del amor. Esto es bien importante porque es importante para mí. Darte cuenta cuando no es amor temprano en una relación. Es decir, puede ser que yo estoy en una relación y, ok,
nos estamos haciendo feliz, estoy enamorada, vamos a decir que sí estoy enamorada, pero yo sé que eso no va a funcionar. Pues, tal vez... Los red flags. Mira, te voy a contar. Yo salí con un muchacho que me gustaba, o sea, creo que nunca me va a dejar de gustar porque si ya me gustó, algo de él me gusta, pero siento que nuestro carácter junto no es un match, porque yo soy de carácter fuerte, soy impulsiva, se me baja súper rápido, o sea, eso sí, como yo me enojo, pero en 30 segundos, literal, 30 segundos, los pueden contar, se me quita. Entonces, si yo ya encendí a esta persona y esta persona se queda ahí arriba y yo ya me bajé, o sea, ya es como la diferencia de gasolina. Ajá, Fija. así mismo. Sí, Entonces, sí. Mi punto con esto es, tenés que tomar la decisión inteligente de alejarte a tiempo. Puede ser que, no sé, es que eso ya no vendría siendo amor, ¿verdad? ¿O sí? Yo creo... Sí, sería amor propio. Yo creo no que sé. lo que decía, que tenés que saber cuáles son tus no negociables. Exacto. Y estamos libres de escoger. O sea, para mí, ¿verdad? Yo hablaba de mis hijas y decía, cada quien va haciendo sus no negociables y saber que siempre vas a tener que lidiar con algo. Porque o sea, como ese talón de Aquiles que hablaba Pablo, o sea, todos tenemos como, pero tiene esto. Cuando mis hijas, solo tengo una casada, pero yo siempre, mi mamá siempre decía yo, ay, pero ¿con quién se van a casar? Porque uno de madre siempre dice, ay, señor, y que tengan un matrimonio lindo. Y mi mamá siempre decía, pero que no sea alcohólico. Porque mi mamá decía, con eso claro. Es una adicción, es más difícil. Y bueno, yo con mis hijas, yo siempre digo, señor, ¿con qué voy a tener que lidiar? ¿Con qué voy a tener que lidiar? Y yo te soy sincera, yo siempre, los novios y todo, no decís, ay, es perfecto. Si vos decís que es perfecto, ojo. Ahí viene ojo, un problema. Porque no existe el perfecto. Pero yo siempre digo, ok, con esto va a tener que lidiar. Puede ser lo que sea, pasividad. No tiene que ser algo grave. Pero vos tenés que decir, y yo como que yo fuera la novia, ¿verdad? No, pero yo como suegra, yo digo, ok, pero esto es, ok, esta va a ser la batalla. Sí. Pero esa batalla la puedo... Sí, la puedo llevar. No es, escoger la batalla. No, esa la puedo hacer. Pero si vos decís, es que este es mujeriego. Sí, eso no lo vas a poder negociar. Hay otros que dicen, no, si no es cristiano, no. No es negociable. Mira la importancia que tiene eso. Esa frase, los no negociables. Ustedes tienen que decidir que están dispuestos o no. Decide, imagínate qué belleza. Exacto. Yo me acuerdo que a mí me dijeron chiquita, me decían, y yo no era cristiana cuando crecí. O sea, yo de verdad conocía a Dios, pero no. Y me decían, es que vos Dios es un gran Dios, pedile con lujo de detalles. Y yo mandé a pedir a Mark con lujo de detalles. Ay, wow, pues te sigo mismo de nada. Pero ¿qué pasa? Qué lindo. Tenés que saber, o sea, mira qué trabajo te toca conocerte. Sí. O sea, yo si pudiera darle, que no lo hice, o sea, yo no lo hice antes, pero ahorita en lo que ustedes me estaban diciendo, ay, pero vos tenés un talento que llegas al corazón. Eso se llama haber tomado tiempo conociéndome. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, yo han habido momentos en que a veces nosotros cuando sentimos una ansiedad o algo, ay no, denme algo de tomar, ay no, salgamos, sí. Espérate, me voy a meter sí. Si usted yo a veces, ya vengo, voy al baño, y vengo al baño, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y a veces eran cosas tontas, sí, pero es importante decir, ¿qué me está pasando? Nosotros ahorita que estamos en una sociedad que los sentimientos los queremos, no, ay no, estás triste, no niña, no, esto no es para estar triste. Espérate, ¿por qué estás triste? ¿Qué dolor está Dios tratando? Si vos no lo sentís, no lo vas a sanar. ¿Qué enojo? Tenemos derecho a estar enojadas, a decir, mi papá me dejó, lo que sea, ¿verdad? O sea, no podemos perdonar, no podemos movernos enfrente con una gangrena. Sí. ¿Ves? Tenés que decir, pero ¿qué tengo acá? Y si hay que cortarse la pierna, pues se corta. Sí. Soltar pero para no poder podés avanzar. Tener ese cáncer allá adentro, decir, no, pero no, tráigame un trago, o vamos a comprar. No. Exactamente. Bueno, es importante también que la gente sepa que si a ustedes no les gustaría que esa pareja quisieran que ustedes fueran otra persona, lo que quiero decir, si usted no quiere que le estén diciendo que cambie toda su esencia
para ser la perfecta pareja, usted también tiene que hacer lo mismo. O sea, que no se trata de venir a cambiar la esencia a las personas. Además que no se puede. No se puede. No se puede cambiar a una persona. La persona va a ser la persona siempre. Además, hay evolución. Eso sí creo. Esa batalla. No te toca. No escojas esa. De todas las batallas, no escojas esa. Y lo que sí creo que hay evolución, ¿sabes? Hay crecimiento. Yo no soy la misma hoy que la novia que fui cuando tenía 19, 20, 23 años. Y qué bueno. Que era súper tóxica, honestamente. Y el crecimiento viene porque querés empezar a agradar a esa persona. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, digamos, Mark es lo más privado que hay. Yo soy lo más público. Sí. Y claro, si vos me ves, ahorita que empezó COVID también, yo soy lo más, ahorita estoy que me tomo ese café, a mí me vale. Y Mark al principio de la pandemia era, Marcela, pero es que mira, y le digo, Mark, ya no tomo de los vasos de nadie, eso para mí es inmenso. Entonces, o sea, uno va cambiando. Y hay muchas cosas que yo hago porque digo, no, a Mark le estorba. Entonces, por Vos amor también, a Sheila él, también. por amor a él, y eso es lo que, y esa es la herramienta que Dios está usando. Exactamente. Para moldearte al final a una mejor versión. A una mejor versión tuya. Esto estuvo súper lindo. Me encanta haber platicado con ustedes. Creo que sí aprendí. Me quedo con 2, 3 cosas que se me han quedado aquí y ya antes de dormir, siempre me da vuelta la cabeza y creo que pues el tema del amor es una cosa que puede... O sea, no hay una ley, no está escrito en piedra cómo debe ser. Con Sheila platicábamos antes del programa, ¿verdad? Platicamos un poquito qué era el amor para nosotros y llegamos a una conclusión que creemos que si es amor, no duele. El verdadero amor, porque te duele pero diferente, no es un dolor que... Es un dolor de crecimiento. Es un dolor de crecimiento. Es un dolor que te ayuda a crecer. Correcto. Totalmente. No es ese amor tóxico, ese dolor de estómago del que hablaba Sheila. No te destruye. Te moldea. Muy bien. Correcto. Muy bien. Gracias. Hay que aprender. Entonces, yo también me llevo mucho toda esta conversación para nosotras también, que estamos en una relación, bueno, como el matrimonio también es un constante caminar, es un proceso que no se puede saltar, como querer adelgazar, el proceso de adelgazar no se lo puede saltar, no puede despertarse mañana y ser flaca, ¿verdad? O al revés. Gracias, Marcela. Sí, gracias por estar aquí. Y fíjate que te quiero decir algo que noto, que te lo quiero decir. Siento... Si supiera lo que va a decir, si tuviera esa telepatía, yo lo diría. Pero aquí se comprueba que no. Lo que quiero decir es, precisamente porque yo no tuve el ejemplo de amor de mis papás, quiero decirte que me siento súper feliz que vos sí lo estés dando. Sí. Porque estás haciendo a 3 mujeres que se van a amar y que van a saber amar. Sí. Porque uno aprende viendo a tu alrededor. O sea, no puedes decirle a alguien, así tiene que tratar a usted, así tienen que tratarlo a usted. Sí. Entonces, la relación tuya, la que tenés con Mark, a pesar de todos los altos y bajos sí. Que tienen, son un gran ejemplo para sus 3 hijas. Ay, gracias. Así que... Gracias por estar aquí, gracias por hablar con nosotras. No necesita amigas así. Y gracias por acompañarnos. Marcela, déjanos con un mensaje a todo el mundo que nos está viendo. Yo justamente esto es lo que amo de que ustedes se hayan finalmente lanzado a hacer esta maravillosa idea del cafecito doble. Es importante que nosotros pensemos. Cualquier mula de carga, me decía una amiga, cualquier mula de carga puede andar por la vida sin parar, pero no es cualquiera el que para a pensar qué estoy pensando. Y creo que el mayor daño que te podés hacer es pensar que el amor es algo que está en el aire. El amor es imposible de definir. Aterrícelo, defínelo. Usted diga, espérate, no. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mi peor momento y que me hablaron de un Dios que me amaba. Y yo estaba en mi peor momento, yo estaba en anorexia, bulimia, con voces en mi cabeza, yo me estaba autodestruyendo. Y cuando Mark me empezó a hablar de Dios, yo dije, ¿dónde está?
Yo necesito encontrarlo y que sea más real que todos esos momentos oscuros que están pasando en mi cabeza. Y Dios se me hizo real. Y el amor se me hizo real. Entonces, no lo tengamos como algo efímero, que cada quien lo define según cada quien. No, el amor es una cosa, es aquel que está dispuesto a dar la vida por usted cuando usted no se lo merece. Porque eso te da libertad. Eso te da libertad. Cuando te quieren incondicionalmente. Correcto. Y todos tenemos acceso a eso. Qué bonito. Marcela, gracias. Gracias a todos que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Esto amerita otro cafecito. Otro cafecito. Así que nos quedamos aquí y a ustedes nos vemos el próximo martes.